Buenos días, amada Iglesia del Señor, que nuestro buen Dios nos siga bendiciendo. Qué bueno encontrarnos en la casa de nuestro Padre Celestial. Como decimos muchas veces, para lo mejor. Los únicos beneficiados somos nosotros de tan importante honra que el Señor nos da. Le invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 7, desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Libro de Mateo, capítulo 7, desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Voy a dar lectura a esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Dios nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en este tiempo por enfrentarnos a tu palabra, por venir, Señor, con esta palabra que trae vida a cada uno de nuestros corazones y que nos marca el camino hacia la vida eterna. Sus palabras son vida, Señor. Gracias por traernos vida en esta hora, en este culto, en esta reunión, donde nos congregamos para estar expectantes de lo mucho que usted tenga para nosotros. Muchísimas gracias por cada uno de los presentes, toda la familia acá representado y sus familias cercanas, nucleares, Señor, que han quedado tal vez en su hogar y que aún no tienen una experiencia con usted. A través del testimonio de cada una de nuestras vidas, Señor, también puedan conocerle en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, gracias. Bendiga todo lo que se hará en esta hora, en esta iglesia local, como en toda la iglesia donde se está alabando y glorificando su nombre. Señor, en nuestro país y en todas las naciones de la tierra, que este primer día de la semana se han reunido para estar delante de su presencia como una manera muy especial, Señor, porque podemos reunirnos para glorificarle. Gracias por la iglesia, los niños, nuestros hermanos, hermanas en servicio, profesora y todos, Señor. Estamos cubiertos en el hueco de su mano preciosa y santa. Su bendición la rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos casi llegando al final del Sermón del Monte, no del libro de Mateo. El libro de Mateo es un libro bastante extenso, pero por lo menos en este tiempo hemos tenido la bendición desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, durante 21 domingos con más el próximo, Dios mediante, desarrollar todo
el Sermón del Monte, este sermón extraordinario que fue dado nada menos de los labios de nuestro Señor desde ese monte donde confluyó una buena cantidad de oyentes, entre ellos apóstoles, discípulos, seguidores del Señor y los religiosos de la época que vinieron a escuchar nada menos este sermón de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido profundamente bendecidos y ya estamos en el epílogo. El próximo domingo, he dicho, Dios mediante, estaremos concluyendo. Sin embargo, la palabra del Señor tiene su marcha triunfal en la enseñanza en todas sus partes y donde nos encontremos para beneficio de nuestras vidas. Y es así que hoy día tenemos esta porción bíblica que nos va a hablar del comportamiento de los creyentes o la evidencia de los creyentes, como también de un texto muy particular que la Biblia de la Reina Valera tiene una inscripción acerca de esta palabra y de este versículo en particular, y dice que se denomina la regla de oro, la regla de oro. Y a la regla de oro se le da a ese versículo 12, que es el primero que tenemos en esta oportunidad. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, a este texto de la Escritura se le ha denominado, no es algo inspirado, pero se le ha titulado como una regla de oro. Es como imitar el corazón de Dios. La regla de oro es imitar el corazón de Dios en todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo hacia los demás. Y si alguien quisiera tener una mejor definición de la regla de oro, puede tener ahí un ejemplo en la parábola del buen samaritano. Creo que de todo es conocido esta parábola del buen samaritano, donde hay el buen samaritano es el que actúa a favor de una persona desvalida. Los otros dos restantes se corrieron, como dirían por ahí algunos lolos, por la tangente, no quisieron ayudar a esa persona desvalida. Sin embargo, este buen samaritano tuvo empatía, tuvo deferencia con esa persona que estaba tirada ahí en el camino. O sea, la regla de oro es la ley de Dios en acción. Y no solamente se da o se procura tener empatía con los demás para recibir a cambio de ellos una retribución. De ninguna manera. La regla de oro solamente se centra en el dar a favor de los demás en ciertas necesidades que tengan esas personas que de pronto están, en este caso, como la parábola del buen samaritano, desvalidos en el camino. Nuestro Dios, ¿no es cierto?, nos dejó establecido a través de su palabra de manera total este corazón que Él tiene vertido sobre las personas. Y ahí tenemos un texto bíblico que rubrica todo lo que he dicho anteriormente, cuando Él dice que Él hace llover sobre buenos y malos. Ahí tenemos
la regla de oro en su máxima expresión, porque el Señor siempre ha tomado la iniciativa para favorecer a los demás. Y muchas veces no hubo una moneda de cambio por lo que él estaba haciendo. De hecho, la misma escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, el corazón de los creyentes tiene que o debe parecerse al corazón de Dios, de tal manera que podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Dice el texto bíblico: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces ahí implica una acción. No solamente nos quedamos en las palabras o en el sentimiento, sino que dice la Escritura que hay que hacer. Es una práctica. No me quedo solamente en el pensamiento lo que podría hacer, sino que debemos hacerlo con ellos, porque esta es la evidencia o el corazón de la palabra del Señor. Dice acá el versículo: porque esto es la ley y los profetas. O sea, esta enseñanza está en toda la Escritura, la ley y los profetas. En toda la palabra del Señor está la regla de oro que nosotros nos esforzamos por hacer el bien a todos. En las diferentes opciones que nos da la vida, hermanos, no deberíamos ser indiferentes hacia nuestro prójimo, que Él nos ayude, que Él nos bendiga, porque esta es la regla de oro que nos habla la palabra del Señor. Hay muchos elementos, hermanos, podría haber sido un sermón. Empecé a mirar todo este tema de este versículo 12, pero habría sido solamente un sermón, pero tengo que simplificar para poder avanzar en el texto bíblico. Entonces llegamos al versículo 13 y 14, que también nuestra Reina Valera, la Biblia que estoy usando, dice en la inscripción: la puerta estrecha. Y voy a leer estos textos bíblicos para luego entrar alguna explicación al respecto. Dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta palabra, hermanos, aunque para un lector normal y natural de la Escritura puede ser sencilla entender, sin embargo, de pronto tiende a haber cierta confusión. De hecho, en muchos hogares cristianos de antaño, de tiempos atrás, existía una pintura. Tal vez ustedes conocen esa pintura, ese cuadro, que se denomina Los Dos Caminos. Por lo menos en nuestra casa paternal estaba ese cuadro y salían los dos caminos, justamente lo que nos relata la palabra del Señor. Y tenía muchos textos bíblicos a través de las gráficas, de las ilustraciones, donde uno podía ver el camino ancho y el camino angosto. Es una pintura muy clásica, muy conocida. Creo que el 80 o el 90% del pueblo cristiano conoce esta pintura o la puede tener en su casa. Y ahí se hacía ver cómo se manifestaban los dos caminos. Por un lado, el camino que accedía a la presencia del Señor, y el otro camino que era un camino ancho
que llevaba a la perdición final. Entonces, la impresión que uno tiene, particularmente que yo tengo, siendo criado mirando ese cuadro, leyendo a los 4, los 5 años, cada versículo bíblico, que cada uno de esos dibujos o ilustraciones tenía, ya podía interpretar este texto de esta manera. Sin embargo, no puedo interpretar el texto bíblico de manera, ¿no es cierto?, primaria respecto a una pintura, sino al contexto de la palabra del Señor. Y el contexto de la palabra del Señor es justamente un conglomerado de personas que están a los pies de nuestro Señor, que es el predicador en aquel momento, como lo hemos anunciado desde el capítulo 5, y que ese conglomerado de gente que estaba ahí, llámese los apóstoles, los discípulos, los que iban detrás del maestro, los escribas, los fariseos, y toda la gente religiosa, ellos decían todos que iban por el buen camino, que iban por la senda que finalmente los iba a llevar a la vida eterna. Todos. No eran personas que estaban ajenas a lo espiritual, a lo de Dios. Todos. Ellos decían que iban por el buen camino. Sin embargo, el Señor tiene que ahora ya en esta conclusión de todo el sermón del monte, porque aquí el Señor está concluyendo el mensaje. En este momento tiene que llamar la atención al total, al 100% de los congregados en ese lugar, para decirles que a pesar que todos se están arrogando la facultad o la posibilidad de entrar a la vida del Señor, sin embargo, hay dos caminos totalmente diferentes en ese grupo. A pesar de ser religioso, a pesar algunos de estar practicando la ley del Señor como los escribas y los fariseos, sin embargo, el Señor les va a llamar la atención a todos los oyentes que en ese grupo de personas hay dos caminos. Y es ahí que enuncia aquí en la palabra del Señor y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Ahí ya hay un camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Y luego habla del camino angosto, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces, lo primero que nosotros notamos en el versículo 13, un mandamiento tajante dado por el Señor de manera imperativa. Entrad por la puerta estrecha. Ahora, la vida al Señor, la vida de los cielos, la vida del reino de los cielos, se accede por una puerta estrecha, por una puerta angosta. Los fariseos, ellos estaban confiados que por sus buenas obras, por su religiosidad, ellos iban a ser aceptos a la presencia del Señor. Y al hacer la práctica de su religión, para ello era estar en el camino estrecho. Y el Señor advierte que sin una justicia superior a la de los fariseos, nunca se puede entrar en el reino de los cielos. Y ahí tenemos
en el capítulo 5, versículo 20 de este mismo sermón, Mateo, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, la puerta estrecha es la que por medio de la conversión se introduce una persona a través del nuevo nacimiento a la vida de Dios. Y el nuevo nacimiento se experimenta justamente con la exhortación que el Señor le hizo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, porque si una persona no nace de nuevo, no ve ni entra al reino de los cielos. Por lo tanto, el acceso o la puerta de entrada a este camino angosto o a esta puerta estrecha es la puerta de salvación, cuyo nombre es Jesucristo nuestro Señor. Él es la puerta. Él dijo, el que por mí entrare será salvo. Y la Biblia habla, hermanos, de esta puerta que nuestro Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Por lo tanto, el hombre no puede ir con sus harapos tradicionales, con su religiosidad, con su compostura, por su calidad de persona, por su destreza, por su desplante, sino que tiene que despojarse de todo lo que hasta ese momento le ha servido como para mostrarse a los demás. Es decir, él está predicando, nuestro Señor le está predicando de manera potente, especialmente a los fariseos, a los saduceos, a los hipócritas, como hemos visto durante toda esta semana, ya que ellos estaban llenos de jinetas para de alguna manera adornar su religiosidad en aquellos tiempos y mostrarse superiores a los demás. Entonces, la entrada por la puerta estrecha es imposible ir con toda esa vestimenta que ellos tenían de religiosidad y de todos los elementos, inclusive de trastornar el consejo de la palabra del Señor. Tenían que sacar todo aquello porque la puerta es estrecha. Ahora es muy importante, hermano, porque dice entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha, hermanos, solamente da la opción que se acceda a ella una persona a la vez. Y tal vez para graficarlo de una manera más entendible, nosotros que accedimos, por ejemplo, al metro de Santiago, a la locomoción colectiva, podríamos decir que la entrada está franqueada como por un torniquete. De tal manera que por la puerta estrecha no se accede en grupos. La puerta estrecha que va a la presencia del Señor se accede de manera individual. Es decir, la salvación, amado en el Señor, es de manera personal. Por eso es muy importante, especialmente los padres que tienen jovencitos ya que han salido de la niñez y ya están accediendo hacia la juventud, es muy importante que puedan estar siempre mostrándole el camino de la salvación, porque la salvación no tiene que ver por familiaridad. Nosotros le hemos contado la experiencia de Ruth
y mi experiencia personal, que nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos ya estaban en la fe antes que nosotros naciésemos. Sin embargo, nada de eso, aunque fue excelente que hayamos estado rodeados de la fe desde nuestro nacimiento, nada de eso nos permitió acceder por el torniquete de la salvación, con la familia. No podíamos entrar de manera aglomerada y pasar todo con papá, con mamá, con hermanos, de una por ese torniquete, porque ese torniquete, creo que de esta manera lo está entendiendo mejor, se accede de manera individual por una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es importante, hermano? Y de hecho estábamos preocupados con Ruth cómo poder darle una real y más importante participación a esos niñitos de 10, de 9, de 11, de 12 años en la congregación, porque rápidamente tienen que tomar la responsabilidad de entrar por el camino de la salvación y no quedarse, ¿no es cierto?, en el tiempo de vivir la vida como nada, porque de pronto podrían entrar al camino ancho. Y la encomienda de la palabra del Señor, la orden del Señor, entrar por la puerta estrecha, y se debe entrar por ella, que es nuestro Señor Jesucristo. Se hace de manera individual y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, a la puerta ancha le sigue un camino que es espacioso. Y ahí, en ese camino, puede andar mucha gente, muchas personas, dentro del plano religioso. Dentro del plano religioso, mucha gente puede andar por ese camino. Hay una compañía innumerable. Vea usted como lo dice el texto bíblico. Dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos. Porque el hombre, la mujer, por ser espiritual, por tener un ser interior espiritual, y Dios que es espíritu, siempre hay una necesidad de Dios, siempre, hermano. Y cuando esa necesidad de Dios no es suplida verdaderamente por la persona del Salvador y por la palabra del Señor, rápidamente es suplida por las religiones. Por eso el tema de los dos caminos en esta oportunidad, aunque también tiene aplicación en el sentido de la pintura del cuadro que le decía al principio, también tiene una aplicación secundaria en eso, pero fundamentalmente el Señor se está dirigiendo a esta gran multitud, porque aquí estaban llenos de religiosos, estaban llenos de personas que decían, yo haciendo esto otro, voy a llenar los requisitos de Dios para simplemente entrar por la puerta estrecha. Ellos estaban seguros por ella, pero ya hemos visto en la palabra del Señor que este camino espacioso permite a toda la gente que sienten una cercanía con Dios a través de diferentes caminos acceder, porque el camino, dice la Escritura, es ancho y muchos son los que entran por ella. ¿Y cuál es la razón? Porque el camino de la religión, de las obras de los hombres, hermano, es muy cómodo, porque es un camino que no tiene demandas. Es un camino que a las personas lo llevan a desarrollar como ellos los van ideando, inventando, pero de ninguna manera se sujetan a la palabra del Señor. El profeta Isaías
hablando de esto, en Isaías capítulo 29, versículo 13, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Que el Señor nos guarde. ¿Ah? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hace un tiempo atrás estuve mirando una reunión cristiana evangélica, pero era muy familiar el culto, hermano. Era muy familiar. Canciones muy conocidas, alabanza al Señor, aplausos, oraciones. Hermano, era como estar en un culto normal. Y justamente le comentaba a Ruth, bueno, con Ruth tengo que comentar, hablar, ella es mi compañera, de los peligros. Porque tal como dice el profeta Isaías, de pronto hay una similitud en los cultos que se desarrollan en diferentes lugares, pero que sin embargo la doctrina, la enseñanza, lo que se imparte como la palabra del Señor, de pronto dista del consejo que Dios da a través de su palabra. Entonces, ¿qué es interesante saber? Que en este camino ancho muchos entran porque le es fácil, porque le provoca comodidad, porque me manejo, ¿no es cierto?, en mi vida cristiana como se me da la real gana, porque hago lo que yo quiero. Y ahí, hermano, se va entrando en este camino ancho. Y el Señor dice en su palabra, entrad por la puerta estrecha. Y en el versículo 14 se va describiendo una vez más el camino angosto que se enunció en el 13, la primera parte. Dice, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. Estrecha es la puerta. La puerta del camino del Señor, del camino angosto, es estrecha. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque está vallada, porque está cercada, porque está amurallada con algo que la religión no quiere tener. Y el camino angosto está vallado con la palabra del Señor, hermano. El camino angosto está con unas grandes murallas, que es la palabra del Señor y por el cual se establece el camino. Ese camino angosto es el camino de la renuncia personal. Por eso a la gente le interesa tanto la religión, aún estando en lugares buenos. Sin embargo, le gusta la religión y el camino ancho porque no quieren hacer una renuncia a su persona. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas en 2:20, le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Renuncia personal. Renuncia de pronto a los afectos naturales de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí.
Es un camino, el camino angosto, hermano, es un camino que se identifica con Cristo, conforme a la voluntad de Dios. Por eso la religión les conviene a la gente, porque se escabullen de la voluntad del Señor. El apóstol Pablo, hablando de esta identificación con Cristo, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Toda la iglesia, porque para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. ¿Ah? Es un compromiso. Hermano, estamos hablando del camino angosto. Por eso hay que hacer la diferencia. El Señor dijo, a él, tremenda multitud, hagamos la diferencia, porque aquí hay dos caminos. Hay personas muy religiosas, algunos que incluso predican la ley de Dios, pero están en la religión. Por lo tanto, hagamos la diferencia. El camino angosto, el Señor lo recoge en Lucas y dice, nadie que no renuncie a todo cuanto tiene, incluyendo su propia vida, puede ser mi discípulo. Eso es camino angosto. Hermano, eso es camino angosto, porque nadie que no renuncie a todo cuanto tiene, incluyendo su propia vida, puede ser mi discípulo. En otra parte, la Escritura dice, el que no aborrece a padre y a madre. Alguien dice, ¡uy! Pastor, eso dice en la Biblia que hay que aborrecer. No, lo que la Biblia dice, que hay prioridades. Prioridades. Y la prioridad en este camino angosto es el Señor. Hay una prioridad a la familia. Ayer yo exhortaba también a unos hermanos, también a honrar padre y madre. Pero la prioridad en el caso del camino angosto es el Señor y es su reino, hermano. Cuando nosotros elegimos nuestras cosas en desmedro del reino del Señor, estamos andando por el camino ancho. Por eso la Escritura dice porfiad, por entrar, porque nuestra carne, nuestro yo, siempre quiere salir al camino ancho, hermano. Siempre quiere andar por esa senda, pero el Señor dice en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha. Cuando vengan esos atisbos de levantar el yo, levantar nuestras cosas, levantar todos nuestros preceptos en desmedro de las cosas del Señor, estamos orientados al camino ancho. Y el Señor dice, entrad por la puerta estrecha. El camino angosto, estrecho, es de la renuncia personal. Es de la renuncia personal. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12:1, un texto muy conocido por todos nosotros, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y cómo es nuestro cuerpo, hermano? De pronto es flojito. Mi cuerpo. Pero es de renuncia personal, el camino estrecho de renuncia personal. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, hermano, hay diferencia entre el camino ancho y el camino angosto. Ahora, el versículo 14 dice, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No hay tanta compañía como en el camino ancho. No hay tanta compañía. Sin embargo, los que van con la gracia del Señor, los que vamos en el camino angosto o estrecho, tenemos la compañía más grande que la compañía del Señor. No es tan grande la compañía que va a los lados
pero tenemos la compañía más grande que la compañía del Señor, porque Él dijo, yo estoy con vosotros. ¿Hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Son pocos, dice, son pocos los que la hallan, porque el camino, hermano, no es fácil. Es complejo, por eso la religión se le hace más fácil y no, es facilito entrar por la religión. Pero el camino de la senda estrecha, hermanos amados, tiene demandas. Tiene demandas, hay demandas personales. Poner primero al Señor, preocuparnos de las cosas de Él. Veíamos la regla de oro, por ejemplo. Pero ¿qué me voy a interesar de fulano de tal? ¿Qué me importa? Sutano. Pero es que el camino, ¿no es cierto?, se va enmarcando a través de lo que el Señor ha establecido a través de su palabra. El camino estrecho también tiene confrontaciones, persecuciones. Dice Pablo a Timoteo, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. ¿Y quién quiere padecer persecución? Nadie. Por eso la gente empieza mejor a mixturar el evangelio. Y cuando tiene que hacer una definición del evangelio, del camino del Señor, para que los otros no lo critiquen, se ponen en la lata del mundo. Y empiezan a mixturar la palabra del Señor y empiezan a mezclarla y de tal manera que no padezca persecución. Pero el camino estrecho dice que los que quieran vivir piadosamente en él padecerán persecución. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. Porque, insisto, el camino tal vez no tenga mucho brillo. ¿Ah? El camino. De hecho, la persona del Salvador, el profeta también decía que en él no había parecer ni hermosura para que le deseemos. Por eso la gente, amados hermanos, son pocos los que lo hallan, porque a la gente le gusta lo diferente, ¿ah? Lo vistoso. Pero ¿cuál es el destino del camino angosto? Dice, ¿dónde está eso? Y angosto es el camino, versículo 14, que lleva a la vida. Diga conmigo, y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Ah? No solo la vida, la plena vida de Dios que podemos vivir en este tiempo, sino también la vida eterna que el Señor ha prometido a los suyos. ¿Ah? La plena vida que el Señor ha prometido a sus seguidores, a los que han pasado el torniquete. Ahora, la segunda parte, qué manera de correr el tiempo, hermano. Aquí podríamos atrasar el tiempo en esta iglesia. Corre. La segunda parte. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, como hay un camino grande y un camino angosto, ahora tiene que haber vigilancia, porque el Señor dice que tenemos que tener cuidado con unos falsos profetas que no hablan en el nombre de Dios, sino que hablan en el nombre de ellos mismos. Son los religiosos, acuérdense, los escribas y los fariseos. Estos hablaban en nombre de ellos, interpretaban las palabras del Señor como ellos querían.
De tal manera que el Señor le dijo todo el sermón del monte, ustedes dicen, pero yo les digo. ¿Ah? Entonces, estos son los falsos profetas que no hablan en el nombre de Dios, sino hablan en su propio nombre. Y estos son enviados por Satanás para hacer daño a las ovejas que van por el camino estrecho. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, de pronto, hermano, es fácil confundirse. Porque en apariencia, en capacidad, en destreza, en dicción, en oratoria, todos estos elementos que pueden ser atrayentes, no hay diferencia. Incluso en el mensaje, de pronto, ¡uy, qué lindo el mensaje que está dando esta persona! Pero la Biblia dice que puede ser un falso profeta que quiere llevarnos al camino ancho, hermano. Ellos han venido para hacernos daño. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Estos se disfrazan como el diablo, porque 1 Corintios 11, 13, 14 dice que no es cosa extraña que se disfracen, porque Satanás mismo se viste, se arropa, se presenta como un ángel de luz. ¿Ah? Como un ángel de luz. Entonces, de pronto, los engañadores, los falsos profetas, esta gente que estaba ahí en la aglomeración delante del Señor, parecían súper espirituales, pero las enseñanzas no correspondían al camino angosto. Y mire, qué peligroso, porque aquí dice que vienen a vosotros. No es que nosotros vayamos a ellos, vienen a vosotros. Sí, es tremendamente peligroso. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Mire, así es Satanás, el diablo. Si encuentra a alguien descuidado de la fe, de la palabra del Señor, él trabaja con estos emisarios falsificados porque vienen a vosotros. Y muchos de estos engañadores salen de las mismas iglesias. Estoy hablando no del contexto local, sino de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se forman, ¿no es cierto?, grupos que finalmente están denostando al Señor y a su palabra. El apóstol Pablo le recordó a los ancianos de Éfeso en la playa de Mileto y les dice: tened mucho cuidado, porque de vosotros saldrán lobos que no perdonarán al rebaño. Que cada uno de nosotros podamos ser como los hermanos de Berea. La Escritura dice en Tesalonicense que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban cada día la Escritura para ver ciertas cosas son así. ¿Ah? Entonces, debemos de tener cuidado. Y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero el Señor da aquí la clave, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Ah? Y luego pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, uno por apariencia, por personalidad, por destreza, por oratoria, por todos estos elementos, uno puede confundirse con los falsos maestros, con los falsos enseñadores de la palabra del Señor.
Pero el Señor nos dice, les voy a dar una clave para que ustedes lo conozcan, porque ustedes pueden estar así, con la boca abierta escuchándolo. Oh, pastor, usted no sabe que estoy escuchando. ¿Cómo se llamaba esa mujer que hablaba tan bien y tenía la última revelación de Apocalipsis? Ayúdenme usted, hermano. Ana Méndez. Cuando se escuchaba a Ana Méndez, la profeta, hermano, uno era para escucharla con la boca abierta y después sacó una nueva revelación del Apocalipsis totalmente diferente a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, al final el Señor dice, oye, en apariencia no se va a notar, pero al final, ¿qué es lo que los va a notar a ellos? El fruto, la manera, ¿no es cierto?, que desarrollan su vida. Por eso, hermano, nosotros hacemos bien cuando escuchamos a quienes conocemos. ¿Sí o no? Amén, amados hermanos. Por eso es lindo escuchar a nuestros hermanos cuando predican la palabra del Señor, pues. Es bueno escuchar a nuestros hermanos porque los conocemos, hermanos. Pero podemos estar escuchando a una persona muy sapiente, muy ilustrada, pero en su casa podría tener, hermano, ¿cómo se dice el dicho? La pata. Ayúdenme ustedes que saben de dicho. Podrían tener la escoba. Entonces, por los frutos. Y aquí habla así todo, versículo 17, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No hay de otra. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, porque al final, hermanos, lo único que Dios espera a la persona es que demos fruto para su gloria. Y el versículo final, hermanos, ya para concluir, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por su fruto los conoceréis. Ahora, hermano, voy a terminar. No quiero cansarle más. Colóquese en pie, voy a terminar. Mire cómo pasó la hora. Ya no quería mirar este reloj. Hermanos, queremos saber en qué camino vamos, en qué dirección va nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí uno empieza a darse cuenta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Estamos viviendo para nuestro Señor? ¿Estamos viviendo para glorificar su nombre en todas las acciones, en nuestra vida de piedad, en nuestra vida de santidad? Lo estamos haciendo para que Él sea mostrado a través de nosotros. ¿Estamos siguiendo todo el consejo de la palabra del Señor? Es fácil, hermano. Cuando la palabra del Señor es trastocada, es cambiada, descontextualizada, porque no se va predicando todo el consejo de la palabra del Señor, y esto es lo que hacen fácilmente los falsos profetas, los falsos maestros que hay en el mundo. Pero el Señor nos dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dios nos llama a un compromiso. Bueno, el primero es de los compromisos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro. Pero el compromiso fundamental de la palabra que tenemos hoy día, entrar por la puerta estrecha. Amén.
Amén. Entrar por la puerta estrecha. El camino del Señor, hermano, es angosto. No es un camino de happy y todo va bien y lo que yo creo, lo que yo pienso, no es así. Es lo que determina el Señor. Y Él lo tiene todo determinado, su palabra que es absoluta y es completa para nosotros. Amén. Y dámosle al Señor andar en su camino, andar en su senda, y que cada día nosotros, si de pronto nos deslizamos al camino ancho, porfiemos por entrar por la puerta estrecha. Cierra su ojito y oremos a la presencia de Dios. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos delante de su presencia. Señor, dándote infinitas gracias por esta conclusión que tú estás dando al Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, y especialmente a la audiencia que todos, sin mediar alguno, sin quedar aparte uno, decían que iban por el buen camino. Pero a esa tremenda multitud tú le mostraste dos caminos. Y ahí en esos dos caminos estaban enmarcados un grupo importante de ellos, que eran los religiosos, los que vivían amparados en sus obras, en sus acciones, para aparentar una cierta espiritualidad y religiosidad. Estaban ellos y estaban los que verdaderamente iban tras las pisadas tuyas, los que habían accedido por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, y tu palabra nos tiene esta tremenda encomienda, este tremendo mandamiento. Entrad, porfiad, entrad por la puerta estrecha, porque es fácil de pronto marchar hacia el camino ancho, Señor, pero ese camino conduce a la perdición. Ayúdanos, gracias, porque tenemos la lumbrera de tu palabra, tenemos, Señor, la revelación tuya, que nunca la estemos descontextualizando, que nunca la estemos cambiando, que nunca la estemos acomodando a nuestros caprichos para sacar prebendas en nuestra propia vida. Tal vez por predicar tu palabra no seremos las personas simpáticas que son otros, pero qué bueno saber que si predicamos tu palabra un día se escuchará: ven buen siervo fiel. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial, a no transar en el consejo de tu palabra. Ayúdanos a entender que este camino estrecho es un camino que tiene demandas, tiene renuncias personales. Ahí vino alguien que quería entrar a ese camino, el joven rico, pero que sin embargo falló cuando el Señor le dijo: anda y deja todo lo que tienes y sígueme. El camino angosto tiene demanda. Ayúdanos, Señor, porque, Señor, si tú en tu gracia nos has puesto en este camino, también nos va a ayudar a caminar en él. También será nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. También la compañía tuya, Señor, será mucho mejor que los muchos que van en el camino ancho. Será una compañía que perdurará por siempre, hasta siempre en la eternidad sin fin. Gracias, nuestro Padre Celestial. Y también nos acordamos de ese cuadro, de esa pintura del camino ancho y de angosto, donde hay personas que nunca han tenido la intención de conocerte, pero en esta oportunidad, Señor, si hay alguien congregado acá en este lugar y aún no conoce a la puerta de este camino precioso que lleva a la vida eterna, y en Jesucristo el Señor, pueda venir en fe y en arrepentimiento.
pueda conocerte, Señor, en espíritu y en verdad, y tener esa experiencia gloriosa para poder acceder a través de ese torniquete al camino angosto de manera personal, con una experiencia personal y espiritual. Es: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que esa sea la experiencia de más de alguien en esta hora, de un joven, de una señorita, de un niño que está saliendo ya de la etapa de la niñez y se está dando cuenta que tiene una imperiosa necesidad de tener un Salvador. Señor, que venga en fe y en arrepentimiento, dolor por los pecados, por la vida de independencia que ha tenido, por de pronto solamente ser un número más dentro de una familia y no ser parte principal como hijo de la casa de papá. Que así suceda en esta hora, Señor. Haz el milagro más grande que podría haber en esta reunión: la salvación y el perdón de los pecados de más de alguien. Gracias, nuestro Padre Celestial, que tu bendición repose sobre todos los presentes. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Llevémonos este texto, toda la iglesia: entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Pelear, batallar cada día para meternos en el camino